Estudios Sociales. Primer año de bachillerato. Crítica de fuentes y la insurrección de 1932 en la historiografía de El Salvador. Bienvenidos y bienvenidas a una teleclase más. Estamos en el espacio Aprendamos en Casa para primer año de bachillerato. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes manejar la información que llega a ti sobre un fenómeno? ¿Te has preguntado por qué de repente te llegan informaciones diferentes o incluso contradictorias? Los historiadores usualmente se encuentran con el mismo problema y para enfrentarlo han desarrollado un método que se llama crítica de fuentes. Este día vamos a hablar de la crítica de fuentes y cómo te puede ayudar para desarrollar tu investigación sobre El Salvador en 1932. Tenemos un interesante programa. La crítica de la fuente o evaluación de la información. Es el proceso de evaluar una fuente de información. La información que nos interesa puede provenir de diferentes lugares. Un documento, una persona, un discurso, una huella digital, una foto, una observación o cualquier cosa utilizada para obtener conocimiento. En relación con un propósito determinado, una fuente de información puede ser más o menos válida, más o menos confiable, más o menos relevante. En términos generales, la crítica de fuentes es el estudio interdisciplinario de cómo se evalúan las fuentes de información para determinadas tareas. Ahora veamos algunos conceptos sobre la crítica de fuentes. Número 1. Las fuentes pueden ser de carácter narrativo, es decir, que vienen de una fuente humana, pueden venir como un documento, un texto, una narración, o bien pueden ser reliquias. Las reliquias son, por ejemplo, una huella digital, un hueso, un cuerpo enterrado. Usualmente las fuentes de reliquia son más confiables que las fuentes narrativas. Una fuente dada puede ser falsificada o corrompida. Esto quiere decir que si podemos determinar que nuestra fuente no ha sido alterada, no ha sido modificada, entonces su confiabilidad aumenta. El siguiente criterio es la cercanía al evento. Es decir, cuanto más cercana esté la fuente al evento ocurrido que queremos determinar, más podremos confiar en ella. Existen fuentes primarias y fuentes secundarias. La diferencia de la fuente primaria es que está registrada en el momento que ocurren los hechos y una fuente secundaria es un comentario a algo que ha ocurrido en el pasado, una interpretación o un trabajo de recopilación de fuentes primarias. Si varias fuentes independientes pueden corroborar su información entre sí, entonces aumenta también la confiabilidad de estas fuentes y que podamos determinar exactamente lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. En las diferentes fuentes pueden haber motivaciones separadas o sesgos. Para llegar a una conclusión más objetiva, entonces es necesario contrarrestar estos sesgos. De esta manera, viendo las visiones opuestas, se puede llegar a una visión más objetiva de los hechos. Si se puede demostrar que el testigo o la fuente no tiene ningún interés particular sobre lo que ha ocurrido, entonces podemos pensar de que es una información más confiable. Bueno, hemos visto algunas de las características esenciales para hacer crítica de fuentes y para abundar más en algunos conceptos, acompáñame a ver lo siguiente. Una fuente primaria se refiere a las fuentes documentales que se consideran material proveniente de alguna fuente del momento en relación a un fenómeno de interés. Es decir, es la materia prima para realizar un trabajo de investigación. Las fuentes, búsquedas o informaciones secundarias son textos basados en hechos reales, pero normalmente se trata de comentarios o análisis de una fuente primaria. Bueno, hay que decir que actualmente la información viaja muchísimo y muy rápido por vía de las redes sociales. Esto no era así hace un siglo, donde había
que escribir una carta, enviarla por correo, y eso podía tardar varios meses. Cuando la fuente documental de los periódicos era 1 o 2 periódicos que salían al día. Es decir, en el mundo de hoy se han multiplicado las fuentes de información. Por lo tanto, tenemos un reto mayor para determinar si la información que nos llega es verdadera o no. Ahora quiero que nos acompañes para escuchar 5 fuentes de información sobre los sucesos que ocurrieron en 1932. Te sugiero que le pongas atención a quién lo dice y cómo lo dice. Es posible que necesites tomar un poco de notas. Interpretación publicada en el año 2005. Los hechos fundamentales del levantamiento ocurrido en enero de 1932 son bien conocidos y en general indisputables. Miles de trabajadores y campesinos de un sinnúmero de municipalidades de las regiones central y occidental de El Salvador se sublevaron en la noche del 22 de enero y tomaron varios poblados en los departamentos de Sonsonate y Aguachapán. El Partido Comunista Salvadoreño, PCS, había planeado la insurrección tan solo 2 semanas antes, pero para cuando la revuelta empezó, sus principales colaboradores en el ejército y muchos de sus dirigentes ya habían muerto o se encontraban en prisión. La respuesta fue rápida y brutal. El ejército tomó nuevamente todos los poblados en un plazo de 3 a 5 días y durante el siguiente mes, las fuerzas gubernamentales y las milicias civiles asesinaron a miles de campesinos y obreros, particularmente en las áreas de mayor población indígena del occidente. Aldo Lauria Santiago y Jeffrey Gould nos llaman ladrones y se roban nuestro salario. Hacia una reinterpretación de la movilización rural salvadoreña, 1929-1931, Revista Historia, número 51-52, enero-diciembre 2005. Testimonio registrado en el año 2001. Para 1931, la organización era muy sólida. Celebraba grandes reuniones bajo la ceiba, en el centro del pueblo, cada domingo. Luego los mulatos se involucraron. Luego, en un día de mulatos, forzaron las puertas e irrumpieron en los almacenes más grandes de Nahuizalco. Aún se pueden ver las marcas de machete allí. Luego los militares dijeron que los comunistas y los indígenas eran culpables del saqueo y mataron a los indígenas. Entrevista con Andrés Pérez, Pustán, Nahuizalco, 2001. Aldo Lauria Santiago y Jeffrey Gould. Nos llaman ladrones y se roban nuestro salario. Hacía una reinterpretación de la movilización rural salvadoreña, 1929-1931. Revista Historia, número 51-52, de enero a diciembre de 2005. Página 287 a 355. Correspondencia del 22 de diciembre de 1931. Una de las primeras cosas que se observan cuando uno llega a San Salvador es la abundancia de automóviles de lujo que circulan por las calles. No parece que exista nada entre estos carísimos vehículos y la carreta de bueyes guiado por el boyero descalzo. No existe prácticamente clase media alguna entre los inmensamente ricos y los pobres de solemnidad. Me imagino que la situación de El Salvador actual se asemeja mucho a la de Francia antes de su revolución, Rusia antes de su revolución y México antes de su revolución. La situación está madura por el comunismo y los comunistas parecen haberse dado cuenta de ello. Periódico del 23 de enero de 1932. Se dará de alta a quienes tengan intereses que defender. El comandante general del ejército ha ordenado a los comandantes departamentales dar el alta a toda persona que tenga intereses propios que defender, con el objeto de que ellos mismos armados se defiendan contra las amenazas comunistas. Noticia de fuente oficial. Periódico Patria.
sábado 23 de enero de 1932. Testimonio publicado en 2011. La importancia de la cofradía en el pueblo indígena de Izalco era tal que para los hechos trágicos de 1932 fue esta instancia la que abanderó la insurrección indígena y sus líderes fueron los líderes de la revuelta. Aunque para 1932 había un partido comunista que hacía esfuerzo de conducir el levantamiento, una FRTS, que significa Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños, organizando sindicatos campesinos en cantones de Izalco, y un SRI, que significa Socorro Rojo Internacional, activo en la organización de base. Ninguna de estas organizaciones logró liderar al pueblo indígena en dicha gesta. Feliciano Ama era el mayordomo de la cofradía Corpus Christi, y a partir de esa posición jerárquica se puso a la cabeza de la insurrección. Julio Leiva Macín, 2011, Los Izalcos, Testimonio de un indígena, Universidad de El Salvador, Secretaría de Cultura de la Presidencia, Colección Bicentenario. Ahora te invito a que hagamos el siguiente ejercicio. A partir de las 5 fuentes que hemos escuchado, vamos primero a determinar si esta es una fuente primaria o secundaria. Vamos a determinar su sesgo. Y a partir de esto vamos a establecer una comparación entre las fuentes y finalmente vamos a responder una pregunta. ¿Las 5 fuentes están hablando de la misma realidad? Acompáñanos a ver cómo podemos clasificar en filas y columnas esta información y dar respuesta para este ejercicio. Veamos la fuente número 1. La fuente número 1 es una interpretación publicada en el año 2005. Como ya vimos, la hizo Aldo Lauria Santiago y Jeffrey Gould. Ambos son académicos, ambos se dedican a trabajar la historia como disciplina de las ciencias sociales. Por lo tanto, esta es una categoría secundaria, es una fuente secundaria que está basada en la interpretación. Sobre la cercanía al evento, esta fuente es lejana, porque es una fuente que fue publicada en el año 2005 y los eventos de que trata ocurrieron en 1932. ¿Cuál es su sesgo posible? Los académicos siempre consideran que la historia es una visión objetiva de la realidad. Ahora veamos la fuente número 2. La fuente número 2 es un testimonio registrado en el año 2001. Entre una fuente primaria o secundaria, esta fuente es primaria porque se trata de un testimonio. Se trata de Andrés Pérez, un habitante de Puxtan, Nahuizalco, que vivió los acontecimientos de 1932, pero que pudo dar su testimonio hasta el año 2001. ¿Hay una cercanía al evento o una lejanía al evento? Bueno, veamos. Hay una lejanía en el tiempo porque este anciano vivió los hechos, pero los narró 69 años después. Sin embargo, hay una cercanía en espacio porque resguarda la interpretación de su comunidad que fue afectada por la masacre. ¿Cuál es el sesgo posible de esta fuente? Es la versión de un indígena de Nahuizalco. Veamos la fuente número 3. Se trata de una correspondencia del 22 de diciembre de 1931. Veamos si es primaria o secundaria. Es primaria porque se trata de un testimonio presencial. En cercanía al evento, veremos que su fecha de 1931 está relatando lo que pudo atestiguar este personaje justamente un año antes de los eventos de enero de 1932. Y sobre el sesgo, vamos a ver quién es. Bueno, es un diplomático de los Estados Unidos y por lo tanto
tiene una perspectiva anticomunista sobre lo que está ocurriendo en el país en esta década. Veamos la fuente número 4. Tenemos que es un periódico fechado para el 23 de enero de 1932, es decir, un día después de que comienza la insurrección. Veamos si es primaria o secundaria. Esta es una fuente primaria, es una fuente documental. Veamos la cercanía al evento. Es una noticia sobre una disposición del ejército. ¿Cuál es su sesgo? Esta es una fuente oficial, es decir, publicado a partir de una emisión de una noticia del Ejército Nacional. Veamos la fuente número 5. Se trata de un testimonio publicado en el año 2011. Veamos si es primaria o secundaria. Se trata de un testimonio, una fuente secundaria. Justamente es un testimonio. Veamos si es su cercanía al evento. Es lejana en tiempo, pero cercana en espacio, pues registra interpretaciones de su comunidad que fue afectada por la masacre. Veamos cuál es el sesgo. Es la versión de un indígena de Izalco que no vivió los acontecimientos de 1932 y que sin embargo tiene una conciencia de pertenecer a esta comunidad y ha estado preocupado por dejar un testimonio sobre la voz de su gente a partir de escribir un libro de historia. Bueno, hemos visto las 5 fuentes documentales, hemos visto cómo cada una de ellas tiene un autor, tiene un propósito, un sesgo, una manera de ver la realidad. Y ahora te quiero invitar a que contestemos esa pregunta que nos hicimos antes de este bloque. Y la pregunta era, ¿las 5 fuentes hablan sobre lo mismo? ¿Las 5 fuentes convergen en algún lugar, en alguna realidad objetiva que se pueda determinar? ¿Las 5 fuentes tienen el mismo mensaje o son fuentes dispares que hablan sobre cosas completamente distintas? Esa es una pregunta importante de hacernos y la vas a contestar en tu cuaderno, la vas a contestar haciendo una reflexión y te invito entonces a que pienses nuevamente y le pongas atención a quién lo dice, cómo lo dice y cuáles son los sucesos de los que se está narrando en cada una de estas fuentes. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la década de 1920. ¿Para qué? Para darle un contexto a los sucesos de los que estamos hablando. Solo si entendemos la historia como proceso, vamos a poder ser buenos cientistas sociales. Solo así vamos a poder hacer una buena investigación desde las ciencias sociales. ¿Qué pasó en la década de 1920? Acompáñanos para escuchar algunas claves que nos dicen los textos históricos. Los siguientes puntos son relevantes para entender los acontecimientos políticos de la primera parte del siglo XX en El Salvador. Número 1. El destacable éxito organizativo de la izquierda salvadoreña en el período comprendido entre 1928 y 1931. Número 2. El auge cafetalero de la década de 1920 trajo consigo la creación de 2 nuevos grupos sociales, un semiproletariado rural y el grupo de colonos. Ninguno de estos grupos consideró como legítima la tenencia de la tierra por parte de la élite vinculada al agro. Número 3. Durante la década de 1920, fuertes corrientes nacionalistas de corte socialdemócrata rivalizaron exitosamente con las formas elitistas del discurso político. Número 4. El reformismo de clase media, ligado al discurso del mestizaje, provocó como respuesta movimientos de revitalización indígena. Al mismo tiempo, la transformación de algunas comunidades en La Libertad y Aguachapán, alejadas de la identidad indígena, unida a la pérdida de la tierra, tendió a facilitar la comunicación entre comunidades indígenas
no indígenas y la izquierda. Ahora veamos los dos enfoques socialistas que ocurrieron en El Salvador a inicios de la década de 1920 en El Salvador. El Partido Laborista, fundado por Arturo Araujo, fue un partido de corte socialdemócrata, inspirado en el Partido Laborista inglés. A esto se sumó el pensamiento vitalista de Alberto Masferrer, con su visión autóctona, conocida con su texto que se llama El Mínimum Vital. Araujo compitió por la presidencia y la ganó en marzo de 1931. Un año antes, en 1930, había sido fundado también en el mes de marzo, hacia finales, el Partido Comunista Salvadoreño. Estos dos partidos van a marcar una disputa ideológica sobre cómo debería de ser el proceso para alcanzar una sociedad de corte socialista en El Salvador. La plataforma de Araujo, si bien propuso algunas reformas sobre la tierra y despertó muchísimo entusiasmo entre los trabajadores, realmente no pudo ejecutar su plan. Una de las razones es que su vicepresidente era el general Maximiliano Hernández Martínez, quien finalmente le dio un golpe de Estado. Estos dos partidos, fundados casi simultáneamente, son los que van a disputar la hegemonía a inicios del siglo XX en El Salvador. El partido de Martínez, el partido Pro Patria, fundado inmediatamente después del golpe de Estado, va a proscribir al Partido Comunista y además anuló las posibilidades de un proyecto de corte socialdemócrata como lo había presentado Arturo Araujo. Entonces, ninguno de los dos proyectos socialistas de principios del siglo XX tuvo posibilidades. Uno por la vía del golpe de Estado, es decir, el Partido Laborista se desintegra después de eso, y luego viene la persecución anticomunista que está bien marcada a partir de los sucesos de 1932. El Partido Comunista va a ser proscrito y perseguido y pasa entonces a ser una estructura de corte clandestino. Bueno, estamos llegando al final de la clase. Vamos a hacer una recapitulación de las cosas que hemos estado analizando este día. Primero, hemos hablado de la crítica de fuentes, un recurso del historiador para poder producir conocimiento objetivo. Vimos que la crítica de fuentes involucra en determinar si una fuente es de carácter primario o de carácter secundario, si está cercano al evento o lejano al evento, tanto en tiempo como en espacio. Vimos entonces que se puede producir un sesgo, esto quiere decir quién lo dice y cómo lo dice y qué interés puede tener aquel que emite un comentario sobre lo que está viviendo. Vimos también que el historiador necesita determinar la fiabilidad de su fuente y algunas reglas sobre la crítica de fuentes. Luego hicimos el ejercicio de escuchar 5 fuentes narrativas sobre 1932 y sus fenómenos. Ahí pusimos atención en quién lo dice y cómo lo dice, y luego hicimos el ejercicio para poder determinar las diferentes categorías que nos iban a servir para analizar las fuentes y terminar por responder la pregunta. Tal vez ahora ya tienes la respuesta. ¿Estas 5 fuentes nos hablan sobre el mismo fenómeno? ¿Están hablando de la misma realidad? ¿Qué dices? Bueno, el último bloque, la última sección de la que estuvimos hablando, es una sección que complementa el análisis de crítica de fuentes y es el contexto histórico. Necesitamos conocer lo que pasó en la década de 1920 para poder estudiar la década de 1930 y sus inicios. Entonces, el historiador va a hacer uso tanto de la crítica de fuentes como de un estudio histórico para poder tener un contexto de espacio y de tiempo. En las clases pasadas estuvimos hablando sobre la investigación científica. Estuvimos hablando sobre el concepto de hermenéutica, sobre la labor del científico social. Y en esta clase empezamos ya a darte elementos para conducir una investigación, herramientas sobre todo para conducir una investigación. De esta manera estamos finalizando esta teleclase. Te agradecemos mucho tu sintonía y te invitamos
a que no te pierdas nuestro próximo programa.